seca. La piel del niño, sobre todo, bueno, hablando desde el recién nacido, sabemos que estructuralmente es similar a la del adulto. Las diferencias son funcionales, salvo en el pretérmino, que tiene algunas particularidades, que sobre todo en el primer mes de vida está aumentada la absorción percutánea de algunas sustancias y que resultan tóxicas, como por ejemplo el hexaclorofeno, que es neurotóxico. Entonces en un prematuro hay que ser muy cuidadoso con lo que se aplica en la piel. En cambio, en el recién nacido de término, la estructura es similar y sí tienen algunas diferencias funcionales. Por ejemplo, la función barrera se va desarrollando y algunas funciones como por ejemplo la termorregulación, sobre todo la respuesta sudoral para regular la temperatura, está disminuida. El recién nacido de término, recién a los 7 días, comienzan a funcionar bien sus glándulas sudoríparas. Antes de ese tiempo, aparentemente por un retraso del sistema autónomo, la respuesta sudoral es inadecuada. Por eso son tan lábiles y no soportan, pueden aumentar su temperatura corporal, por ejemplo, por sobreabrigo, cosa que a veces pasa cuando las mamás sobreabrigan a los bebés o porque están en una fuente de calor excesiva. Y en el recién nacido prematuro eso se retrasa hasta las 3 semanas, 4 semanas. Con respecto a la absorción percutánea de sustancias tóxicas, está aumentada en los mismos lugares que el adulto. Por ejemplo, las zonas de intertrigo, axila, inguinal, escroto. Pero tengamos en cuenta que hay una superficie corporal en relación al peso mucho mayor en el niño, y además hay algunas zonas que actúan como oclusión, como la zona del pañal. Entonces ahí también la absorción percutánea está aumentada. En otros aspectos, el desarrollo, por ejemplo, de la secreción sebácea, también hay una respuesta importante en el momento del nacimiento. Está representada con el unto sebáceo, que aparentemente sería producido por las cuestiones hormonales, los pasajes hormonales de la mamá. Pero después se reduce drásticamente esa secreción sebácea y recién vuelve a ser adecuada en la adolescencia. Por eso el chico pequeño tiene su piel que es un poco más seca, está más predispuesto a las infecciones y a otras sustancias por la disminución de esa secreción. Además, en los primeros meses de vida vamos a tener manifestaciones a veces que son muy llamativas en la piel, pero que, bueno, son fisiológicas, no tienen ningún riesgo para el bebé. Algunas pueden llegar a ser muy llamativas, muy alarmantes, y otras sí pueden ser manifestación ya de enfermedades sistémicas. Vamos a ir describiendo o viendo algunas cosas que se ven en consultorio externo, sobre todo, para ir viendo cuando, sobre todo vamos a empezar un poco con las máculas, con las cuestiones que se presentan a veces en un recién nacido. Por ejemplo, ahí ustedes están viendo una mácula hiperpigmentada que respeta la línea media. Es una mancha. Muchas veces cuando el bebé nace no se nota, se va manifestando con el transcurso del tiempo, que aumenta un poco la pigmentación. Pero eso es un nevus. Otra forma que es muy frecuente en los recién nacidos es la zona lumbosacra. Ustedes si han visto chiquitos lo habrán visto porque se mantiene, ya está presente en el recién nacido y de unos cuantos meses. Es la mancha mongólica, que tiene esa manifestación en esa zona. A veces puede acompañarse de algunas lesiones aberrantes en otros lugares, pero que también se manifiesta sobre todo en los chicos con más pigmentación. En nuestro medio la gran mayoría la tiene presente. Y es por incontinencia pigmentis que se produce ese color azul apizarrado. Esta es una manifestación muy llamativa, ¿no? Ustedes ven que hay una línea media de demarcación y tienen en la parte de arriba blanca y la de abajo es bien eritematoso. Esto se llama bebé arlequín, porque describe lo que le pasa al bebé. Pero esto
totalmente benigno, es una manifestación totalmente fisiológica, no tiene ninguna trascendencia clínica. Y es muy llamativa, puede durar desde segundos a minutos, puede repetirse, se produce generalmente en el primer mes de vida. Sería por una alteración en el funcionamiento autónomo de los vasos, pero que no reviste importancia. Esta es otra manifestación cutánea del recién nacido, del primer mes de vida, que son los quistes de Milium. Son esos quistes de inclusión epidérmica que se ven como papulitas bien brillantes, eritematosas algunas, que desaparecen en el primer mes. Si persisten, ahí sí hay asociaciones con algunas genopatías. Doctora, ¿cómo se llaman quistes? Quistes de Milium. Esta es la otra manifestación que puede aparecer desde las 12 horas de vida y que se puede repetir también hasta el primer mes, que es bastante llamativa a veces porque a la mamá le preocupa. Y acá sí hay de todas las lesiones elementales, una mácula eritematosa, pápulas, vesículas, no sé si las alcanzan a ver. Esto es el eritema tóxico, que no se sabe la causa, hay un montón de teorías, algunas hormonales, otras irritativas, y no tiene ningún síntoma, no le genera ninguna molestia al bebé, pueden estar presentes en todo, en el rostro, en la zona del tronco, puede ser una lesión, pueden ser varias, pueden repetirse. Si uno hiciera de la pustulita un raspado para ver, tiene eosinófilo, pero en general habitualmente no se hace porque uno lo reconoce por la clínica, tranquiliza a la mamá, no tiene que hacer absolutamente nada. Otra manifestación que ya habíamos visto, esto está en relación con las glándulas sudoríparas. Esta es la miliaria que se presenta sobre todo en las zonas de cuello, si es expuesto, por ejemplo, es bien superficial, es la obstrucción de las glándulas sudoríparas, por eso se manifiesta así. Y si uno ocurre, por ejemplo, a una lámpara, a una luminoterapia, el chico ahí, como se obstruye la glándula sudorípara, produce esa manifestación. Y si es más profundo, hace esto, que es la miliaria rubra, porque acá la inflamación del conducto de la glándula sudorípara es un poco más profunda. Esto también se da esto sí tiene una causa, sería el sobrecalentamiento. Entonces, como el bebé no tiene la capacidad de eliminar esa sudoración, se obstruye la glándula y le produce esa miliaria. La otra manifestación cutánea que es bastante frecuente es la dermatitis seborreica. Acá esto ya no sería una manifestación fisiológica, pero sí una manifestación benigna que no tiene, o sea que generalmente con un tratamiento tópico anda muy bien. Ustedes ven en las cejas esa costra que es bien típica, esa costra grasosa, pegajosa, amarillenta, que a veces se acompaña del eritema, a veces puede ser bastante importante en todo el rostro, se acompaña del cuero cabelludo, que eso yo diría que casi el 100% de los chicos en algún momento tienen lo que se llama la costra láctea, que es esa dermatitis ahí, que generalmente usando el óleo calcáreo antes del baño, cubriéndolo bien la zona afectada, también se puede usar en el rostro el linimento óleo calcáreo y luego el baño con algún jabón suave, se va. Ahí se ve mejor, eso es bien típico de la dermatitis seborreica. Muchas veces la dermatitis seborreica puede empeorarse y acompañar la otra localización porque afecta el cuero cabelludo sobre todo y la parte de la cola. Es una dermatitis bastante leve en la zona del pañal. Es la otra dermatitis que gracias a los pañales descartables ha disminuido notablemente, pero ustedes saben que es una zona que está ocluida, que hay calor, que hay humedad y que hay sustancias irritativas. Por lo cual también hay que ser cuidadoso con lo que se realiza en el tratamiento. Esta dermatitis del pañal es más papulo-erosiva, que es la que se veía antes de tener, cuando se usaban mucho los pañales de tela, porque se ven esas pápulas alrededor que a veces se erosionaban cuando usaban pañales de tela en el centro y se contaminaban.
Tengan en cuenta que la zona del pañal enseguida se coloniza con la cándida y que a veces también cuando esas se erosionan, obviamente hay que cubrirla con los gérmenes patógenos. Una pregunta. ¿Eso era por la orina ácida? Sí, tiene que ver son varias causas. Muchas veces las heces, la materia fecal, la oclusión, el calor. Esta es una dermatitis más de contacto en la zona del pañal, es una dermatitis, digamos, irritativa. Es una dermatitis de contacto irritativa a las sustancias. En esta también ustedes pueden ver esas manchas café con leche, muy tenues, que están acá en el muslo, y que bueno, si es una aislada no tiene importancia, pero sí tiene trascendencia clínica cuando tienen más de 5. En ese caso hay que descartar el Born-Recklinghausen. Por eso a veces una manchita que parece totalmente inofensiva, reconózcanla, porque si tienen más manchitas, sobre todo hay que buscar las pseudoefélides en axilas o en zona inguinal, representan una enfermedad que, bueno, evolutivamente le puede generar trastornos, depende del compromiso neurológico que tengan. Otro tipo de dermatitis en un chico más grande, acá como que están hiperhiginizadas. Bueno, esta otra manifestación que uno puede ver en el consultorio, ¿qué es lo que ves? Este nene no tiene pigmento, yo lo traigo un poco a colación porque así hablamos un poco de cómo protegernos del sol. Este nene tiene un albinismo oculocutáneo, tiene los ojos celestes, pero es por la falta de pigmento. Esto es lo mismo, el mismo bebé. En este caso, el control es sobre todo con el oftalmólogo, va a ser toda su vida, y con la piel también, va a ser muy riguroso la fotoprotección, que en general se las quiero mencionar ahora, así ya que se acerca el verano, para que ustedes tengan, supongo que tienen alguna noción de lo que es la fotoprotección. El nene menor de 1 año no tiene que estar expuesto al sol, eso es fundamental. Antes de los 6 meses no se pueden colocar fotoprotectores. Luego de los 6 meses se pueden usar fotoprotectores físicos, que no son los de más alta protección. Y bueno, ¿qué tenemos que hacer entonces? Tienen que estar en lugares cubiertos, con techo, no abajo de un árbol ni en una lona, usar gorro, ropa, no estar desnudos, como a veces uno ve en el pleno verano en el cochecito el nene desnudo de 8 meses, 10 meses. Luego de esa edad se pueden usar los fotoprotectores, que ustedes saben que hay generalmente más de 50, todo eso 100 es medio como que se quiere regular, que sea más de 50 es suficiente. Y acostumbrarlos a los hábitos, el horario pico, por ahí antes yo les prefiero explicar a los chicos más grandecitos, no tanto con respecto a horario de 11 a 4, de 10 a 4, sino manejarse con la sombra, ustedes lo saben eso, que es inversamente proporcional. Sombra corta, riesgo alto. Cuando nuestra sombra empieza a alargarse, ahí es cuando nosotros podemos estar un poco más tranquilos en el sol. Por supuesto con fotoprotección. Y la otra que les digo a los chicos, que es bastante práctica, y se los digo a ustedes porque también no se la van a olvidar, en nuestra zona, incluida la costa atlántica, todos los meses que tienen R, el sol es peligroso. No importa que ahora esté más fresquito, las irradiaciones son altas y el pico máximo de irradiaciones dañinas la tenemos en diciembre, no es en enero. Así que fíjense que quedan muy poquitos meses en los cuales uno puede relajarse. Y bueno, para las chicas, por las dudas, porque nunca, en general yo cuando atiendo pacientes jóvenes, ninguna lo sabe, se los recuerdo si se los han dicho, hay medicamentos que son fotosensibilizantes. Los medicamentos que toman los chicos, bueno, puede ser la cefarexina, la trimetoprima sulfa, y una que toman las chicas son los anticonceptivos orales. Entonces predisponen a las manchas más precoces. O sea que este nene lo que tiene que hacer, bueno, este es un caso extremo, porque no tiene ninguna defensa contra el sol. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Y es más, el nene cuando sale a la luz le molestan los ojos, usa anteojos de sol. Ustedes saben que el sol en los ojos nos favorece, nos produce las cataratas, el tipo de cataratas, ¿no?, que son producidas por el sol, que son las más frecuentes que uno ve en los
más sanos. Así que este nene tiene que usar mucha la ropa, hay ropa que viene con protección y las cremas protectoras. Otra manifestación que es bastante frecuente en los chicos que uno ve en consultorio externo son los hemangiomas. Están las malformaciones vasculares y los hemangiomas. Vamos a mencionar más que todo, las malformaciones están presentes desde el nacimiento. En cambio, los hemangiomas a veces un puntito rojo que a veces pasa inadvertido y después se produce ese periodo de proliferación rápida de crecimiento hasta los 6 meses. Y posteriormente viene la evolución espontánea. En general no hay que hacer nada, se mira y no se toca, a veces muy llamativo porque tiene como una frutilla en la cara, en la mejilla, que lo ven y le dicen que tiene, bueno, que preocupa a la mamá, pero en general hay que tranquilizarla que no hay ningún inconveniente y que no hay que hacer nada. Más adelante, si es necesario, se hará el láser, por suerte anda muy bien para eso. Sí tiene preocupación según la localización. Si por ejemplo está en un párpado, uno sabe que esto va a tener una proliferación y que va a ocluir la visión, en ese caso sí tenemos que tratarlo porque el nene está desarrollando su visión y necesita que ese párpado no ocluya. O si está en la boca o en la zona genital, que tiene más predisposición a ulcerarse. Por ejemplo, esa nena, ves que tiene este labio, el labio del lado izquierdo que está bien tumefacto, eso es un hemangioma. No tenía ningún problema, nació, bueno, empezó a crecer, pero en un momento dado se ulceró. Y eso es muy doloroso. Los hemangiomas que se ulceran, por ejemplo, los de la boca y los de la zona de la vulva, porque es la zona del pañal. En este caso sí merece tratamiento. Por suerte ahora se usan los beta bloqueantes, el propanolol, y anda muy bien, porque antes se tenían que usar corticoides, con todos los efectos indeseables que eso significa, o el interferón. Ninguno de esos dos ha tenido, no eran 100% efectivos. Así que, y bueno, y con el propanolol la ventaja que tenemos mucho menos efectos indeseables, por supuesto que se hace un chequeo cardiológico, análisis de sangre, sobre todo de la glicemia, que no sea un chico que tiene un broncoespasmos a repetición, por supuesto, pero produce una involución muy rápida a los 7 días y una disminución también de la sintomatología, del dolor y en este caso, bueno, compromete por supuesto la succión del bebé, por lo cual es muy importante que uno trate esta complicación. Pero si no, en general, no hacemos nada. Esta nena respondió perfecto al propanolol, ya la semana estaba sin síntomas. Este, bueno, un nevus en la zona de la boca, ustedes ven que hay una mácula más clara y después un nevus, algunas pequitas, y es el nevus más importante. Este otro nevus melanocítico, congénito, con varias satélites. Los nébulos, este nevus es un nevus melanocítico congénito mediano. Los pequeños, o sea, están presentes en el nacimiento. Los medianos y los grandes son a veces esos que se producen en pantalón de montar, no sé si han visto alguna foto, tienen en toda la zona luposacra o son más de 20 centímetros de diámetro. En ese caso tienen más predisposición a hacer un melanoma en forma precoz, por lo cual debe llevar mayor control y por supuesto estimular más la fotoprotección. Otros lunares, este es un lunar y un remolino en la espalda de un chico. Acá sobre todo le quiero recalcar una cosa que es cualquier lesión de piel que esté en la línea media puede estar avisando que hay algo por detrás. En este caso hay una escoliosis por una malformación en la columna. Lo mismo si fuera en el cuero cabelludo, en el pecho, en el abdomen. Las lesiones de línea media son marcadoras por el desarrollo biológico que tiene la piel y sus distintos elementos, ¿no es cierto? Así que siempre tener en cuenta eso. Cuando hay línea media, cualquier lesión que sea, mancha o como este caso es un remolino, hay que investigar. Acá se le pidió o sea, del lunar no podemos hacer nada, la mamá viene a consultar por el lunar, pero ¿qué nos hace? Abrir el ojo, hacer una radiografía de columna, hacer la interconsulta con ortopedia infantil.
y se detectó realmente que había una malformación. En cambio, esta ya es una mancha adquirida. Esto es una mácula, como lesión elemental, solo mácula acrómica, con esos bordes bien delimitados, bien netos, es bastante extensa, simétrica. ¿Y esto qué es, chicos? Vitiligo. El vitiligo. Es bastante frecuente en los chicos el vitiligo, por lo menos en la consulta de consultorio. El vitiligo puede ser generalizado o segmentario. El segmentario tiene muy buen pronóstico, toma un segmento corporal. El generalizado, bueno, ya es más variable. Siempre que hay que hacer, se hace el laboratorio y toda la vida hay que chequear el tiroides, porque en algún momento puede aparecer alguna alteración. Eso es una de las cosas importantes en relación al vitiligo. Los tratamientos, bueno, sí, se usan, los de primera línea son los corticoides tópicos y después, bueno, han ido apareciendo otras sustancias que sirven de tratamiento. Esta nena, a pesar de todo, ves que se ven los pelitos blancos, los vellos, ahí se ve la poliosis, se llama eso. Eso es la frente de la nena con las máculas. Ha ido respondiendo paulatinamente, pero es muy lento, en varios años va repigmentando. A diferencia de esta, que es una mácula, lo alcanza a ver, una mácula lineal metamérica, una mácula hipocrómica. ¿Por qué metamérica? Porque sigue la metámera, de acá de la zona intercostal. Y ahí se ve mejor. Esto es un líquen striatum. Esta mancha hipocrómica, el líquen striatum es bastante frecuente en los chicos y es más frecuente, puede ser una manifestación de atopía. El curso es benigno y generalmente en un año o dos desaparece espontáneamente. Lo único que puede hacer a veces es emoliente y tranquilizar a la mamá que va. Pero es una mácula hipocrómica, líquen striatum. La otra mácula muy frecuente, que bueno, también en la consulta diaria es altísima, son esas manchitas redondas, blanquitas. Eso tiene diversos nombres. En dermatología hay mucha patología con el mismo, por ejemplo, esto se llama dartros volante, pitiriasis alba, eczematides acromiante. Quedemos que es una eczematides acromiante y que tienen en chicos que no se sabe bien la causa. Puede ser que sea un chico atópico, pero también en chicos normales puede aparecer. Sobre todo en pieles que están bastante injuriadas, un poco secas, donde se usan algunos jabones comunes que las exfolian más. Y entonces hay un problema en la pigmentación. Generalmente son recurrentes, a veces aparecen también en los miembros, y la madre todos los años consulta porque le aparecen esas manchas o porque no se le terminaron de ir. Lo que hay que hacer es muy sencillo, emolientes y fotoprotector. Bueno, la diferencia de acá, con respecto a máculas hipocrómicas, ¿no es cierto? Estas son también unas maculitas redondeadas, y por ahí uno las viera que son perifoliculares, o sea que hay un vellito en el medio. Algunas son coalescentes. Uno mira, es una mancha blanca. Ahí se ven un poco mejor. En el brazo. ¿Y esto qué es? Generalmente están presentes. En el lactante pueden estar en la cara, cosa rara en el adolescente. En el chico mayor, en tronco, en las zonas más seborreicas. Esto es la pitiriasis versicolor. Si este nene capaz que va al sol, las manchas se ponen rosadas, después se ponen amarronadas. ¿Por qué? Porque es la malacesia la que produce esto. Y es un hongo saprófito de la piel, pero que en algunas personas que tienen predisposición genética se sobredesarrollan y produce como una pantalla solar. Por eso se producen esos cambios y por eso el nombre, pitiriasis versicolor. Y en los chicos también se presenta. En los lactantes muchas veces uno tiene que buscar que el papá o la mamá tienen en tronco las lesiones y entonces el bebé por eso ha desarrollado. Generalmente también con algún antimicótico tópico
Y en el caso de los adolescentes sí, hay que agregar antimicóticos vía oral. Por ejemplo, el fluconazol es bastante práctico para eso. Siguiendo con las micosis, en los chicos antes era rarísimo encontrar las onicomicosis. Era como decir, bueno, este paciente está inmunodeprimido, sospechamos un SIDA. Ahora es bastante frecuente, aumentó la frecuencia en general en toda la población y por ende en los chicos también, y en chicos totalmente normales. No sé, las causas pueden ser el calzado, la oclusión, el tipo de medias que se usan ahora. Obviamente el calor y la humedad favorece esto. Y en este caso, bueno, acá hay otra, esta sería proximal, acá hay una totalmente con un poco de perionitis, no se ve bien por las luces, pero se ve el eritema en la zona de la piel. Lo que se hace generalmente para la onicomicosis es hacer un cultivo, que es un raspado de la uña, que lo hace el bioquímico, directo y cultivo micológico, y después se comienza el tratamiento con alguna antimicótico local, y en algunos casos, si hay compromiso de muchas uñas, se hace oral. Oral tenemos, por suerte, fluconazol, terbinafina e itraconazol. Todas se pueden usar en niños y depende a veces del hongo que uno tiene, es lo que elige para usar. Y del huésped, ¿no es cierto? Esta es la otra micosis, al revés de la anterior, que aparece, bueno, es más frecuente en los adultos. Las micosis, esta es la tinea capitis, es más frecuente en los niños. En el adolescente aparentemente sería porque la secreción sebácea que tiene el adulto, el adolescente, es fungostática, entonces evita que se desarrolle el hongo. En nuestro país el hongo más frecuente es el Mycosporum canis. En otros países tienen otro hongo, prevalencia de otros hongos. Entonces produce esa placa sucia, descamativa, con los pelos cortados. Ahí se ven los pelos cortados. Una placa redonda, grande. Acá siempre también conviene hacer directo y cultivo micológico. Y el tratamiento sí es sistémico. Y de primera línea sigue siendo la risofulvina, de 20 a 25 miligramos kilo. Los nuevos antimicóticos no dan, siempre sigue siendo por ahora la primera elección. La risofulvina y algún shampoo con ketoconazol o sulfuro de selenio. Ahí tienen otro. Generalmente se contagian de los animales, perros, gatos y conejos. Y a veces pueden acompañarse de manifestaciones cutáneas como esta. Ustedes ven que es una placa que tiene bordes cincinados, esas vesiculitas tienen la orilla y un centro descamativo. Ahí se ve mejor. Esta es la dermatofisia o la tinea corporis. Que si no hay manifestación en cuero cabelludo, esta sí puede responder al tratamiento tópico con cremas. Siempre insistiendo en que, aunque se vea curado, seguir una semana más por lo menos de tratamiento. Y como diagnóstico diferencial les quería mostrar esto. Si ven allá donde está la flechita hay una placa más chiquita, pero también eritema escamosa que tiene un centro así como descamativo y un borde circinado, pero además hay un montón de otras plaquitas más chiquitas. Ahí se ven más de las grandes. Esto no es una dermatosifisia. Esta es la pitiriasis rosada de Gibert. La pitiriasis tiene la característica, también se ve en los chicos, pero no tiene nada que ver con las micosis. No se sabe bien la causa. Aparentemente habría una causa viral con el herpes 7, el herpes humano 7. Pero no está totalmente demostrado que sea ese el único agente etiológico. Y lo que tiene es que aparece una placa que muchas veces se confunde, muy similar a la que vimos antes, única, y a la semana o 15 días aparecen las otras más chiquititas y el chico se llena. Sigue como un trayecto así en árbol de Navidad, generalmente en tronco. Puede picar o no, pero bueno, esto sabemos que se cura solo, que no hay que usar, y al contrario, si uno le aplica algún antimicótico o algún corticoide tópico, lo empeora. Ahí tienen más. Bueno,
Como vimos las otras, la tinea capitis, que era una placa sucia de alopecia con los pelos cortados, esta es una placa totalmente limpia. Una alopecia también adquirida. ¿Esto cómo se llama? Alopecia areata. La alopecia areata tampoco tiene una causa etiológica conocida. Siempre se hace en laboratorio para descartar estados de anemia, alteraciones de tiroides, y el otro factor que se tiene en cuenta es la parte emocional también, porque sería una reacción inmunológica con los anticuerpos contra el pelo. Y responden bien a los corticoides tópicos. Una nena chiquita. Este es otro tipo de alopecia, esta es una alopecia genética. Tiene pelo, pero escaso, y esta nena ya tiene, la mamá venía desesperada desde chiquitita, que la traía porque quería que le crezca el pelo, que le demos cosas, y una nena sana, normal, tenía el antecedente de una tía con los pelos impeinables. Tienen ese tipo, y bueno, con el tiempo mejora, pero el pelo impeinable es un pelo seco. Acá a veces en el control sabe ver una chica que se ve así los pelos todos parados, que está pidiendo, y ella tiene síndrome de los pelos impermeables. Ahora hace mucho que no la veo. Pero esta nena, bueno, va a tener más pelos, pero sí, no van a ser como le gusta a la mamá o a ella misma. Bueno, y dejando el tema de los pelos, pasamos a otra patología que es muy frecuente en la consulta de consultorio externo, de dermatología y del pediatra también. Esas acá son máculopápulas eritematosas, algunas tienen un centro umbilicado, pero bueno, acá no se ven, que pueden estar en cualquier localización, que a veces pueden picar un poquito. Ahí tienen el ojo, en el ojo se ve un poco la umbilicación central. ¿Qué son esos? Los moluscos contagiosos, ¿no? Si ya lo vieron, no se los van a olvidar. Es una epidemia de moluscos contagiosos. Aparte de eso, no hay un tratamiento 100% efectivo, lo produce un poxvirus. Hasta que el nene no genera sus propias defensas, a veces es difícil erradicarlo. En los casos leves, yo hago cronoterapia, entonces le indico a la mamá algún sulfatiazol sódico al 5%, como para que le vaya aplicando. Se ha probado con el imiquimod en chicos un poquito más grandes. Algunos, sobre todo algunos grupos de Buenos Aires, la escarificación y la exéresis, pero no hay garantía, porque si el nene por ahí le siguen saliendo, y es una lesión que está muy superficial, que no deja cicatriz y que es sangrante cuando se cae. A veces los chicos se rascan y lo sacan directamente porque tiene como una grasita de inclusión. Pero bueno, es muy frecuente en nuestro medio, y la verdad que el tratamiento es un poco dificultoso. Pero bueno, uno trata de que no se llenen, hay localizaciones que son un poco complicadas. Y sí tener en cuenta que si un paciente es inmunocomprometido, ahí puede tener realmente una proliferación de moluscos muy importante. Las otras comunes son las verrugas vulgares, ¿no es cierto? Que los chicos, bueno, en este nene la verdad que tenía las dos manos llenas de verrugas. Este es producido por un HPV. Por ejemplo, en esta localización, no sé, tuvieron algo de dermatología. La electrocoagulación está contraindicada. La verruga es superficial, aunque el paciente a veces, sobre todo cuando son plantares, piensan que están enquistadas adentro. No, son bien superficiales. Entonces, con las técnicas que uno hace en tratamiento, debe evitar cicatrices. Y las manos, por supuesto, un lugar importante para evitar cicatrices. Se utilizan los ácidos, que bueno, acá ven toda esa descamación, algunas se han caído, es por el ácido salicílico, con el ácido láctico que se usa. Eso sería la primera elección. Si son muy resistentes, en los chicos se usa más que electrocoagulación la criocirugía, o sea, quemados con frío, pero también duelen, se ulceran, así que bueno, en primera instancia se usarían los ácidos. Ahí tienen las manitos, bueno, por lo menos algunas se han caído. Y estas son pápulas, ¿no es cierto? También, pero son pruriginosas, a diferencia del otro que vimos. Son simétricas, están afectando en ambos miembros inferiores y rostro. Y también tienen los brazos de esta nena. ¿Esto qué es? Es el prurigo.
también es otra patología de consulta frecuente, sobre todo, bueno, acá en esta zona todo el año, porque lo más frecuente es que sea por picaduras de insectos, cuando son jejenes, mosquitos en miembros, rostro, y cuando son pulgas, por ejemplo, en esta zona. Esta también es un prurigo, pero por pulgas. Y la localización, la distribución es diferente, porque la pulga le gusta donde hay elásticos, donde hay más compresión. Ustedes buscan picaduras de pulga, puede ser donde aprieta la media, a donde aprieta la bombacha o el calzoncillo, ahí es donde pica la pulga. Estas lesiones son muy pruriginosas, una de las cosas importantes es evitar las picaduras de insectos y después, bueno, se usan antihistamínicos, emolientes, en forma bastante prolongada porque duran hasta 3 semanas. La otra manifestación, bueno, más en relación ya pasando a la atopía, son las dermatitis, estos eczemas disidróticos que pueden ser palmoplantares. Ustedes ven esa descamación, son muy pruriginosos también. Puede ser una manifestación menor de la dermatitis atópica o pueden ser dentro de todo el complejo. Disculpa, ¿cómo se llamaría eczema? Eczema disidrótico. Muchas veces se asocian las micosis, porque en el pie es como en la cola del bebé. Vos ves la dermatitis del pañal, pero la cándida enseguida se suma. En este tipo de dermatitis plantares también las micosis se suman. Entonces a veces hay que, dentro del tratamiento, no solo se usan los corticoides tópicos, sino los antimicóticos. Ustedes se fijan, alcanzan a ver ahí en el intertrigo de los deditos, hay también descamación y esa es la localización de la micosis. Las manos también, bueno, no se ve tan bien, pero las blefaritis alérgicas, que a veces son, o estas manifestaciones más crónicas. Ustedes ven que es una piel seca con esas pápulas liquenificadas. Esto también forma parte de la dermatitis atópica. Bien liquenificado, las blefaritis. Y estas son las placas más típicas de la dermatitis atópica más florida. Esta localización es en los chicos más grandes. Ahora después vamos a ver la localización de la dermatitis atópica, que es una patología de la zona urbana sobre todo, porque la zona de campo no tiene, pero la prevalencia en la zona urbana ha ido en aumento. Supuestamente, bueno, habría que los chicos en el campo estarían más expuestos a los gérmenes, a la suciedad, a otros hermanitos, y en la zona urbana los excesos de higiene como que favorecerían o que están expuestos también a alergenos alimentarios. No se sabe bien la causa, pero hay una cuestión genética, una causa inmunológica, por la cual la piel es más reactiva, es más seca y manifiesta el prurito de una forma más exacerbada. Y la verdad que ha ido en aumento estos últimos años, así que una consulta. Cuando son leves, para el pediatra muy frecuente, y si no, pasan al dermatólogo. Y esta placa del chico más grande son la zona antecubital, en el hueco coclíqueo, en el cuello. Esas placas que ya ven, ¿cuál es la lesión? En el mácula, vesícula. Y por el rascado, a veces se sobreinfectan. ¿Ves que tienen ese leve color amarillento porque está sobreinfectada? En los lactantes, en cambio, es muy frecuente que tengan las mejillas coloradas, a veces son rojas, eritema solamente, y en este caso también mácula y vesícula. Y ven que no está localizado en el hueco antecubital, sino en el lactante, son en las zonas del dorso, brazos, piernas, troncos, placas redondas, pueden ser papulares, foliculares, tienen distintas manifestaciones. Estas son placas numulares. Y fíjense la manito, bien, eso es muy significativo. Evoluciona por brotes con mucho prurito, la piel está seca y el tratamiento básico es tratar la sequedad y bueno, los corticoides tópicos, pero por supuesto en el lactante empezando con la hidrocortisona y tratar la sobreinfección, porque también están más colonizados con el estafilococo. La carita. Acá otra vez una nena más grande. Ustedes ven esa localización en el hueco antecubital, en la pancita,
que muchas veces está relacionado también con la dermatitis de contacto que tienen al níquel o al cromo del botoncito de los pantalones que usan. Las piernas, esa es otra localización del chico más grande y del adulto. Y bueno, el tratamiento de la dermatitis atópica, para que lo tengan claro, es sobre todo hidratar la piel, evitar los contactos con sustancias tóxicas, hacer un buen control ambiental, corticoides de baja potencia que pueden ir en aumento de acuerdo a la edad del paciente. Y después, bueno, han aparecido algunas otras sustancias como, por ejemplo, el tacrolimus, el pimecrolimus, que se pueden usar también, que no tienen los efectos indeseables de los corticoides, pero que, bueno, tienen las limitaciones en que a veces a partir de los 2 años recién se pueden usar. Ahora pasamos a otra patología que es bastante más frecuente. Una de las, se las dije hoy, que por ejemplo los chicos tienen menos secreción sebácea, por eso también están más predispuestos a las infecciones cutáneas. Estas aparecen sobre todo en alguna lesión preexistente. Si la piel está indemne, es difícil que los gérmenes proliferen, pero por ejemplo, por rascado, por una picadura de insecto, por una quemadura, por un traumatismo, puede, o por una ectoparasitosis, desarrollar. Los gérmenes más comunes son el Streptococcus pyogenes y el Staphylococcus aureus. Esos son los 2 gérmenes más comunes. Las lesiones a veces son indistinguibles, uno no puede saber cuál es el germen. Si es una lesión localizada, el tratamiento es tópico. Si son muchas las lesiones, el tratamiento es sistémico. Y en los recién nacidos siempre el tratamiento es sistémico. Ahí tienen otra lesión. Esa es muy típica porque del Streptococcus pyogenes, porque el Streptococo adora los pliegues. Entonces esa queilitis sobreinfectada, ven esa costra melicérica. Esta es más amplia, ves que tiene una lesión en la cara. Tener en cuenta que este es otro lugar de riesgo. Cuando es rostro, está esta zona del triángulo que se comunica con los senos cavernosos, implica que este chico reciba tratamiento sistémico. El tratamiento sistémico puede ser con la cefalexina de 50 a 100 miligramos kilo, eritromicina 50 miligramos kilo. Eso pensando en un germen común y cubriendo ambos, digamos, estáfilo o estrepto. Y el tratamiento tópico es limpieza, descostrado con algún antiséptico, como por ejemplo el agua etiolada, y los antibióticos tópicos, que en las lesiones aisladas andan muy bien, la mupirocina, el ácido fusilílico. Si no tenemos eso, todavía se puede seguir usando la rifamicina o la gentamicina tópica. Ahí tienen otro chico, que aunque sea esa sola lesión, merece también el tratamiento sistémico. Ahí tiene compromiso de narinas, es otro lugar que nos implica, y sobre todo si hay sospecha de cuando son lesiones recurrentes de impétigo o familiares, hacer la descolonización nasal con la mupirocina, que se usa en las narines 3 veces por día, 5 días. Y que eso también se puede usar hasta a todos, los adultos, los niños, porque yo a veces que le hago esa descolonización, ustedes saben que el estafilococo le gusta colonizar nuestras fosas nasales. Es una cosa que nosotros como médicos también tenemos que tener en cuenta, porque nos tocamos la nariz y vamos a revisar a un paciente que está con una herida y lo podemos contaminar. Es la forma que muchas veces se contamina, ¿no es cierto?, las heridas. Por lo cual hay que ser muy cuidadosos. En las nurseries, por ejemplo, o en las salas de neo, que el personal no tenga contaminación nasal. Puede pasar. Si llega a haber infecciones, ahí se puede buscar, hacer hisopado nasal, y si se detecta, se hace la descolonización con mupirocina. Y a veces, si no, empíricamente se hace. Yo generalmente, cuando tengo chicos pequeños que tienen estas infecciones, trato a la mamá, que es la que más lo manipula, y a los chicos y todos los hermanitos. Esta lesión es más sospechosa de que sea un estafilococo, ¿no es cierto? Por el contenido purulento, por la manifestación clínica. Esta chica tenía 14 años y venía teniendo estos forúnculos en toda la espalda que le estaban dando unas cicatrices horribles.
¿Y acá qué sospechamos? Una de las cosas que da esa forunculosis recurrente, que viene, que uno pregunta si algún otro familiar lo tiene, es que acá hay un meticilino resistente de la comunidad. Entonces el tratamiento cambia. El tratamiento puede hacerse con clindamicina, 50 miligramos kilo, y si no, yo uso por ahí más, porque tiene mejor tolerancia, la trimetoprima sulfa. Y sí o sí también la descolonización nasal. Esto es todo por el estafilococo. Ves que acá demuestra bien la localización del estafilococo, porque está ahí indicado los folículos, el orzuelo y el folículo en la frente. El orzuelo, bueno, muchas veces uno con tratamiento tópico, calor local es suficiente. Igualmente los forúnculos. Ahora, si persiste, hay que hacer un drenaje quirúrgico. Y esta es la forma más grave de las infecciones cutáneas. ¿Por qué? Porque acá ya hay la lesión, el impétigo es bien superficial, no deja cicatriz. Se puede acompañar de prurito leve, de adenopatías regionales, puede dar máculas pigmentarias o acrómicas según el tipo de piel residuales. Pero en este caso, el germen afecta hasta la dermis. Entonces, esta va a curar con cicatriz. ¿Y esto qué es? Ya no es un impétigo, es un estima. Es una estima gangrenosa. Lo más frecuente en chicos normales es que el estima sea por el Streptococcus pyogenes. Pero esta era una nena desnutrida y tenía una pseudomonas gangrenosas. Oye, también puede darse en chicos que van a natatorios, donde puede estar contaminado con pseudomonas, o en chicos inmunodeprimidos, como ser un desnutrido severo. Y bueno, el tratamiento acá fue sistémico, por supuesto, contra la pseudomonas. Pero esto va a dejar cicatriz. Se ven las lesiones que son bien profundas, en saca-bocado, muy dolorosas. Bueno, acá chicos también con una sobreinfección bacteriana. Esas costras, esas ampollas bien menicéricas. Otro en esa zona bien del impétigo. Y bueno, como diagnóstico diferencial, miren eso. ¿Ven alguna diferencia con respecto a los otros chicos que vimos antes? No es que esté pálida la diapo. Esas vesículas que tienen arriba, que alcanzan a ver, son blancas. Esos ramilletes de vesículas, son vesiculitas. A diferencia de las otras que se veían amarillentas, y las lesiones de la boca, ¿qué característica tienen? Son sangrantes. Y le duele, se nota por el gesto del bebé, ¿no? Ahí tienen una que se ve mejor. Esos ramilletes de vesículas blanquecinas y lesiones sangrantes. ¿Qué es eso? Es un prima infección herpética. ¿Y cuál es la diferencia? El chico que te viene con ese impétigo en toda la cara, no le duele, no le molesta, le puede picar un poco, viene rascándose. Este viene llorando y vos observáis, las lesiones clínicamente son muy diferentes. Esto puede ser puerta de entrada de un impétigo, tiene todo el derecho porque acá está la barrera cutánea, está rota, pero esto es viral y por ahí si uno lo toma en este estadio y digamos así, ha empezado hace un día o dos, conviene en una primoinfección usar el aciclovir bioral. Si ya es recurrente, se usa el aciclovir tópico. Bueno, y la última que nos queda, chicos, vamos a tratar de hacer rápido, pero bueno, es muy importante porque hay una prevalencia altísima. Yo supongo que ustedes haciendo consultorio, viendo chicos, han tenido que ver. Pero genera dificultades a los médicos y a los padres. Ustedes ven esas lesiones en el abdomen, en la manito del bebé. A ver, no son buenas diapositivas, pero bueno, esto afecta el tronco, plantas de pie, palmas, acá se ve mejor, son esas vesículas. ¿Cómo viene la historia? Te lo traen al bebé porque está todo brotado, está inquieto, está molesto. El bebé chiquito muchas veces no manifiesta el prurito con rascado, pero sí que está llorón, que no descansa, o cuando vos le sacás la ropa empieza a frotarse. Y tiene eczema a veces en las mejillas, tiene estas lesiones en el tronco, algunas son mácula, pápula, vesícula, generalmente son simétricas. ¿Qué podemos sospechar acá? Con mucho prurito.
una escabiosis. De todas formas yo veo un nene, pienso en escabiosis, pero siempre trato de buscar la noción de foco. Y no, la noción de foco no solo pregunto, ¿hay alguien que le pique? Sino que aprovecho y la miro a la mamá, al hermanito, al padre, a todos. Ninguno se enoja ni a nivel público ni privado que uno revise al resto de la familia. Es algo rápido. Le mirás los brazos, los lugares. ¿Saben cómo es la escabiosis? La escabiosis está producida por el Sarcoptes scariae, que es un parásito humano exclusivamente. Cuando te dicen, uy, pero que yo no tuve con el perro, no. Este es el Sarcoptes scariae humanos. Se contagia de persona a persona en forma directa, aunque puede persistir en ropa de cama, sobre todo en lugares muy infectados, por lo cual una mucama o alguien que esté en contacto puede contagiarse. Y entonces, ¿qué tenemos que tener? Noción de foco. Prurito a predominio nocturno. Las lesiones elementales serían los surcos acarinos y las perlas de Estein, que es muy raro. Nosotros lo que vemos son la reacción alérgica, la hipersensibilidad que nos produce el Sarcoptes y que nos dan manifestaciones cutáneas secundarias, que puede ser urticaria, esas pápulas, placas de eczema, y a veces, bueno, el impétigo secundario a todas esas lesiones de rascado. La noción de foco siempre hay que buscarla cuando se trata, sobre todo en menores de 1 año y en niños en general. Si no hay nadie que tenga esas lesiones, bueno, hay otros diagnósticos diferenciales, el plúrigo, el eczema atópico, la varicela también es un diagnóstico diferencial. Si uno tiene la noción de foco, ya es diferente. Ahí vemos el bebé. Bueno, ¿y cómo buscamos? Los lugares de localización en el adulto son diferentes que los niños y las manifestaciones son diferentes. A veces, bueno, en la zona interdigital, donde la piel es más finita, en la zona de muñecas, en axilas, la zona periumbilical, en la zona genital de los hombres, en mamas de la mujer, axilas. Fíjense en la zona de antebrazo donde la piel es más finita. Esas papulitas escoriadas, fíjense esta panza de la mamá, estas otras lesiones son siempre bilaterales. Tiene una sola lesión, ella mucho de la punta no le llevan a eso. Ahí tienen, ¿ves? Muy escasas. Y arriba está la piernita del bebé, que es una manifestación mucho más florida e importante. Por eso yo prefiero, o les insisto, en revisen. Porque la mamá por ahí, vos le preguntás, le dice, no tengo nada. Y vos le mirás y le encontrás esa papulita, ya es diagnóstica. Esa papulita es colgada. Fíjense que nada que ver, el bebé está lleno. Bueno, ahí terminamos. ¿Qué hacemos con el tratamiento? El tratamiento, actualmente tenemos la permetrina al 5%, que se puede usar en menores de 1 año y en embarazadas. La aplicación, sí, depende. Lo otro muy importante es que hay que hacer tratamiento de todos los contactos. Uno a veces no tiene la posibilidad de revisar a toda la familia, pero cuando se da en cualquier nivel social, hay tratamientos específicos, con la higiene no basta, pueden haber manifestaciones atípicas cuando hay mucha higiene, o pasar inadvertida, o porque no encuentran noción de foco, estar mucho tiempo con la escabiosis y que ningún médico le dé el tratamiento específico. Y como no se cura, siguen contagiando. Entonces yo les hago un esquema siguiendo un poco el ciclo del parásito que implica primera, quinto y 10º día. La aplicación es nocturna. Generalmente les aclaro que no deben bañarse antes y después colocarse el producto, sino antes de acostarse aplicar el producto en toda la piel menos rostro, tenga o no tenga lesiones, que se acueste a dormir con ese producto y a la mañana sí baño y cambio de ropa. Si la ropa de cama no la puede cambiar porque son muchas personas o porque llueve, que lo planche. Y la ropa que tenían puesta hoy, que mañana no se la coloquen, y si no la pueden lavar, que la dejen guardada en bolsitas de vinilo 2 o 3 días y que el Sarcoptes fuera de la piel se muere rápidamente. Para que no se vuelvan locas, porque hay gente que empieza con la lavandina, hervir la ropa, quiere lavar todo y son un montón, y bueno. No es necesario, pero sí la aplicación de todos los contactos.
Supuestamente la permetrina tiene un periodo residual de 7 días, pero yo prefiero hacer ese esquema de primero, quinto y décimo. Y cuando el lactante es menor de 1 año, lo voy adaptando de acuerdo a la edad. Por ejemplo, si es un bebé de 3 meses, en el primer mes de vida trato de ir haciendo el tratamiento de todos los contactos y no hacer la aplicación de la permetrina en el bebé. Una vez que cumple el mes ya le hago, pero por ahí se lo dejo 3 horas. Entonces le digo a la mamá, esta noche se ponen todos ustedes, los grandes, los chicos, que convivan. Y mañana a la mañana te levantás y enseguida le pones a él la crema, se lo dejas de 3 horas y al cabo de 3 horas baño y cambio de ropa. El mismo esquema, pero así se lo voy prolongando de acuerdo a la edad. A los 6 meses ya le dejo 4 horas, a los 8 o 9 meses se lo dejo 6 horas. Y a partir del año 8 horas, que es más o menos lo que conviene durante el sueño. Si el chico se chupa la mano, bueno, que le pongan un par de medias. Se pueden acompañar, por supuesto. Si está muy eczematizado, empecemos dándole un antihistamínico bioral, podemos hacer una hidrocortisona tópica. Si no es de piel demasiado seca, los baños sulfatados son muy útiles porque son astringentes, les disminuye la picazón. Se pide así, sulfato de zinc, sulfato de cobre de 0,5 gramos ana, y se disuelve un sobrecito en el fuente donde lo baña, que le va a dar un color azulado a la piel. Y hacer 1 por día, tampoco indicárselo muy seguido porque les seca mucho la piel. Y si hay infección, que es muy frecuente también en los chicos, porque empiezan a rascarse y en los adultos también se sobreinfectan, entonces hacer tratamiento antibiótico previo al tratamiento. Si uno les aplica la permetrina sobre una piel muy lesionada, le va a arder, le va a picar, le va a molestar y no la va a tolerar. Pero bueno, eso es lo que les quería dejar por último para que recuerden la escabiosis, en los chicos buscar siempre la noción de foco y así insistir en hacer el tratamiento de todo el proceso. Bueno, gracias chicos.